Lamento muchísimo no haber podido estar ahí en Argentina. Es una pena. Pero nuestra línea aérea ha tenido un pequeño problema. Veamos si puedo mostrarles las transparencias. Ahí están. La línea aérea Qantas, hacia fines de la semana pasada, decidieron que cancelarían los vuelos, que dejarían de volar. Se cancelaron todos los vuelos por 3 días. Estoy chequeando para estar seguro de que ven las transparencias, alcanzan a ver las transparencias, ¿sí? Si las ven, levanten la mano, por favor. Levanten la mano para que sepa que sí, que vemos las transparencias. Muchas gracias. Muy bien, vamos bien. Veamos si esto funciona. Siguen viendo la transparencia. Yo soy el que va a hablar durante los próximos minutos acerca de las tecnologías digitales, medios sociales y algunas de las nuevas maneras en que los públicos se convierten en participantes y los visitantes se convierten en participantes y se relacionan con el legado y los museos. Este soy yo. Yo era una persona de la web. Hace muchos años que uso la web, pero en los últimos 5 años estoy menos interesado en la web y más interesado en cómo la web se está convirtiendo en parte de la vida cotidiana. Y además me interesa mucho la manera en que la gente le da forma a la web y de la manera en que la web le da forma a la gente. Mi trabajo en The Powerhouse, yo hago lo que podría denominarse diseño de experiencia. Utilizamos canales digitales y contenidos digitales que no se entregan solamente a través de móviles y la web, sino también dentro de las galerías y más allá de ellas. La única motivación tiene que ver con crear un valor para el público a largo plazo. Este es mi museo de Sydney, el Powerhouse Museum. Tenemos distintas experiencias. Aquí pueden ver la imagen del museo. Lo interesante es que este es la incorporación física de lo que tenemos para la entrada al museo. Es un museo que realmente es más transparente y más abierto al público para su participación. Y como pueden ver, hemos derribado algunas de las paredes físicas que bloqueaban la vista del edificio. Esta es mi oficina, es aquí donde trabajo, llena de aviones y de trenes. Este es el Museo de Diseño y Ciencia. Y estamos en el centro de Sydney. Nosotros tenemos un modelo de ingresos como muchos otros museos. La mayor parte de nuestra financiación viene del gobierno. La financiación directa es del 76% y el resto de la financiación viene de donaciones, de lo que se les cobra las entradas, los servicios a los visitantes y los servicios de contenidos, investigaciones, etc. El museo tiene varios públicos clave. Sin duda, los niños y las familias son nuestro público principal, que componen una parte significativa de los visitantes al museo. Tratamos de apuntar mucho al público joven, los menores de 30, también los adultos que son culturalmente activos. El motivo por el cual trabajo aquí y lo disfruto es que nos enfocamos en construir un vínculo
con la generación de creadores, diseñadores, todos aquellos que hacen y están inspirados por el diseño y el arte. Déjenme verificar si están recibiendo todo esto que estoy diciendo, porque me siento medio raro. Porque cuando yo pongo las transparencias desaparezco de la imagen y quiero estar seguro. Parecería que seguimos conectados, ¿no? Levanten la mano para que sepa que sí. Esto ya lo hemos visto. Como somos un museo de ciencias, tenemos distintas experiencias o kioscos o áreas interactivas. Aunque todavía no somos muy participativos, estamos aumentando el nivel de participación de la gente, sencillamente contando con tecnología que permite que los visitantes puedan hacer jugar. O sea, que somos un museo interactivo, pero no tan participativo como quisiéramos. Ahora les voy a hablar de un tema fundamental para nosotros, que es el trabajo en equipo. Hacemos cosas en equipo como la construcción del sitio web, que es un sitio que reúne información que se comparte con el gobierno, con otros museos. Hacemos muchos productos digitales. Y lo que ha cambiado en los museos ha sido muy bien expresado por Nick Poole, de Collections Trust del Reino Unido. La idea de que el modelo funcional básico de un museo se ha expandido para incorporar la edición y la transmisión, además de la experiencia en el lugar, la visita al museo en un lugar determinado. Es aquí donde ha florecido lo digital, y esto plantea varios desafíos para los museos, para el modelo de ingresos, de generación de ingresos del museo y para la experiencia, que deja de estar confinada en esa ventanilla por donde entran los visitantes al museo. Ahora hay experiencias sociales y se puede visitar el museo de distintas maneras a través del espacio digital. Con la web hace muchos años, los directores y gerentes de los museos de alguna manera tenían el miedo de que el museo virtual les quitara a los visitantes a los museos físicos. Sin embargo, por suerte, en los últimos 5 años ha habido un cambio en esta noción y hemos llegado a esta especie de acuerdo post-web, donde ya no es tan difícil coexistir con la experiencia digital y la web. La experiencia de web y digital no se opone a la visita física. En general hay acuerdo en los museos más progresistas, y ahora tenemos una experiencia física con los objetos que sigue existiendo. Esa experiencia física permite ese contacto directo con el objeto, mientras que la web permite acceder a toda la nube de datos que rodea a los objetos, que antes era información que se editaba y se publicaba. Y por supuesto, otro cambio, la naturaleza cambiante de la visita a los museos, es que los museos ahora puede verse a los museos como una narración colectiva donde las comunidades vuelven a combinar y vuelven a contar sus historias. Vamos más allá de este modelo de visita al museo, cuando uno entra y termina cuando sale del museo. Hemos estado enfocándonos mucho en la mejora digital del museo
Y se puede crear este modelo donde hay una experiencia previa a la visita, luego hay una experiencia durante la visita donde se utiliza la tecnología, pero ahora también tenemos videoconferencias donde los curadores pueden guiar las visitas y también está la experiencia post-visita a la galería, que continúa también en la web. Como vemos, es un ciclo. La calidad de la experiencia post-visita puede ser un elemento que lleve a la gente a volver a visitar el museo. Y la nueva visita al museo es fundamental cuando estamos hablando de participación y de crear experiencias participativas para crear contenidos. Esta revisita se da en los museos físicos, pero también en las plataformas digitales de los museos. Por ejemplo, cuando visitas Facebook, no basta con ir una vez. Dentro del espacio de los museos hay una serie de tensiones. Y esto es lo que voy a compartir con ustedes. Son tensiones y hay un continuo. Familias. A veces uno se enfoca en las familias y otra en los eruditos. A veces uno se enfoca en las exhibiciones o las colecciones. También hay una tensión entre edificios y galerías o si los museos son plataformas y medios. Esta es otra tensión. Las galerías y las exposiciones son plataformas. Los museos pueden ser una materia en la educación formal o una fuente de inspiración. Del mismo modo, los museos tienen que ver con la experiencia o con la información, la comunicación y los hechos. Y los museos deberían ofrecer precisión, acceso rápido a los hechos, o más bien tienen que ver con ir paseando por temas que pueden tener cierta conexión. Estas son algunas de las tensiones que se ven en los museos. Esto es algo que vemos en el diseño de las experiencias digitales. En el Powerhouse tenemos algunos principios para guiar los contenidos digitales. Primero, que tienen que ser encontrables, que hay que poner los contenidos donde la gente esté y los pueda ver. Tienen que ser significativos, tienen que responder a las necesidades e intereses de la gente y tienen que poder compartirse. Eso es fundamental. Tienen que crear experiencias participativas y cuando la gente descubre o se vincula con los contenidos, con la experiencia, en las galerías o en la comunidad, ahora tienen o esperan que los contenidos estén disponibles en otros lugares. Y esto crea una serie de desafíos, en particular cuando la gente espera ver lo que vio en el sitio web, también en la galería o en el museo. Quiero chequear que sigan ahí, veo que está todo bien. En 2001, hace unos 10 años, el sitio web del Powerhouse Museum era este. Estábamos muy enfocados en la noción de ser un museo virtual, el museo virtual. La idea era que si podíamos hacer tours virtuales de las galerías, con el proyecto de Google Art, que tiene que ver con la creación de recorridos virtuales de los museos. Estábamos obsesionados con eso. Estábamos pensando que el sitio web del museo era un recurso enciclopédico, o que tenía que serlo. Este es un recurso sobre todo lo que pensamos que debía saber el museo.
El problema fue que en 2001 Wikipedia acababa de aparecer. Teníamos confianza en que nosotros íbamos a ser un recurso más autorizado, más reconocido, y que la presencia digital iba a ser tenida en cuenta. Como resultado de eso, pensamos que nosotros teníamos el control, que nosotros controlábamos la presencia digital y que podíamos controlar los contenidos de nuestro sitio web. Después, en 2011, esto es lo que se ve, o esta es la apariencia mayor de la experiencia digital. Ahora se ha creado el museo sin paredes, se crea el contenido del museo y el contenido fluye más allá de los límites físicos del edificio. Las fotos del legado del museo, por ejemplo, están ubicadas en ubicaciones donde tienen mucho más sentido. Por ejemplo, en este caso los tenemos adelante del edificio. También la presencia digital del museo es más que nada como un catálogo vivo, es como un proveedor de datos. Y nosotros ahora nos damos cuenta de que tenemos una autoridad contextual en este momento. Ahora bien, la autoridad es solamente el contexto del usuario y del visitante. No está en el contexto de todo. Ya no es más así. Y por supuesto, el usuario tiene completo control de esto. El usuario elige dedicar una pequeña porción de su atención en el museo y dedicar la mayor parte de su atención en otro lado. Si nosotros no satisfacemos sus necesidades, tiene muchos otros lugares a donde ir para encontrar las mismas cosas que hace 10 años pensábamos que conocíamos completamente. Y nosotros también, a medida que la web se está volviendo más móvil, la interfaz a través de la cual nosotros participamos con la tecnología está cambiando. Entonces estamos hablando de un crecimiento del sentido del tacto con el iPad, el iPod y todos los smartphones en donde hay interfaces táctiles. Pero también está la presencia de la voz. En cuanto nosotros pasamos del cable a la voz y al tacto como las formas principales de relacionarnos con la tecnología, automáticamente se transformaron en algo personal y empezamos a describir relaciones como parecidas a las de los animales o antropomórficas con esto. En primer lugar, la interfaz táctil es una forma muy sensual de relacionarnos con los datos y por lo tanto se establece una relación diferente que ya no es algo tan remoto como sabía ser, pero bueno, esta es una especie de cambio cultural que creo que va a traer inclusive más cambios. Entonces, ahora, exhibiciones o muestras, esta es una muestra que tenemos en este momento. Lo que es interesante con respecto a esta muestra es que el 50% de los objetos que están presentes en la muestra eran préstamos de la comunidad. Nosotros tomamos estos préstamos abriendo un blog y teniendo presencia en Facebook para hacer esta muestra durante su desarrollo, y el curador formulaba preguntas en Facebook y planteaba cuestiones en el blog, y los miembros de la comunidad local decían, por ejemplo, bueno, yo tengo este tipo de objeto que usted está pidiendo, me gustaría ponerlo en la muestra. El 50% de los objetos de la muestra fueron ofrecidos por la comunidad utilizando los medios sociales como punto de contacto, como la forma de lograr la participación de la comunidad. Lo que estamos haciendo es entonces presentarle esta solicitud a la comunidad. Entonces las muestras ahora se han transformado en producciones multicanal, en donde el museo pone en exposición solamente, el museo es solamente uno de los canales de exposición, la galería es tan solo uno de los canales de exposición a través del cual las ideas y el contenido de la muestra se comunican y
a través de los cuales se logra la participación de los visitantes. Entonces, esta es la muestra, esta es la página de Facebook para la muestra. Este es el canal de Twitter para la exposición. De hecho, por ejemplo, se hacían Twitter sobre trivia de los años 80 y después había un pedido en la radio para que se pusieran en el aire canciones de la década del 80 una vez por semana, y cada una de estas veces se celebraban eventos en público. Había gente que, por ejemplo, salía a la calle a crear relaciones con los visitantes. Nosotros de esa manera podíamos recabar las ideas y los pensamientos de los visitantes y subirlos a la web. Entonces, cuando se lanzó la muestra, la totalidad del contenido de la muestra no estaba completa y la mayor parte del material y el contenido generado por los visitantes apareció post lanzamiento, y la presencia de los medios sociales estuvo vigente a lo largo de todo un año tras el lanzamiento de la exposición. Entonces, esta es una nueva exposición que nosotros tenemos, que es mucho más estática. Esta es una exposición temporaria. Esta ha sido fundamental. Nosotros tenemos un video. Se llama Hagamos el encaje, no la guerra. Estaba sangrando sobre el suelo, dice la persona, y ella era australiana. Entonces, bueno, todas estas cosas aparecen en la web y los usuarios generan comentarios sobre estas cosas. Y por supuesto, dado que el Powerhouse tiene blogs y sus propios canales, diferentes equipos dentro del museo en sí hacen coberturas de la misma exposición, de la misma manera como, por ejemplo, los periodistas pueden cubrirlos desde diferentes perspectivas. Entonces tenemos por un lado los curadores que hablan del proceso de reunir los objetos, también tenemos los conservadores que hablan de las formas en las cuales llegaron al museo las obras de arte, cómo ellos evaluaron, por ejemplo, los daños y hacían cambios para fortalecer la integridad de las obras. También había un fotoblog en el cual relatábamos relatos o historias fotografiando a los artistas. Había un sitio web de una revista de diseño, por ejemplo, en el cual se hacía comentarios sobre una exposición en general, desde una perspectiva más desde el diseño. Entonces, inclusive dentro de los museos mismos, dentro del museo mismo, el museo está publicando todos estos medios en este momento y pide comentarios. Y obviamente nosotros tenemos una exposición de Harry Potter que está por salir. Es una exposición que es todo un éxito rotundo. E inclusive antes de que haya sido lanzada está este back channel que refleja la voz de los visitantes. Esta voz de los visitantes siempre ha estado ahí en la exposición. Siempre el visitante siempre ha tenido una vena social, pero lo que sucede ahora con los medios sociales es que lo que antes supo ser privado ahora se ha vuelto público y visible. Y los visitantes pueden enviar comentarios entre sí, también pueden escuchar y responder y aprender. Y de eso se trata mucho de la emoción en torno a este tema. Pero esto todavía no es demasiado participativo que digamos. Esta es una participación de muy bajo nivel, tiene que ver con escuchar a los visitantes y a menudo las oportunidades de los medios sociales se reducen a estrategias de marketing de corto plazo y las oportunidades que parecen ser más humanas, menos corporativas. La realidad es que las mejores oportunidades de los medios sociales están por fuera del espacio de marketing, pero obviamente
con respecto a principios de participación, es necesario identificar a quién uno va a alentar y obviamente tener una sensación de pertenencia para que la comunidad se reúna a lo largo alrededor del contenido de uno. Uno tiene que extender el permiso a participar en los espacios galerísticos y también en el espacio digital el permiso es algo fundamental y les voy a mostrar algunos ejemplos de esto en nuestra colección en formas sutiles. Nosotros hemos alentado un cierto cambio en la voz. Es necesario tener bien en claro por qué uno quiere que el público participe, qué es lo que uno quiere que ellos hagan con su participación, de qué manera queremos que ellos se unan a este emprendimiento, digamos, cómo podemos gratificarlos, cómo podemos recompensarlos, es decir, qué es lo que hace que la gente sienta que su aporte vale la pena. Y otra cosa que es más fácil dentro del espacio físico, en el espacio digital la recompensa es algo más difícil, en el espacio físico no tanto, y también los resultados valorados, es decir, los resultados tienen que ser valiosos físicamente, no solamente para el sector cultural, tienen que ser visibles, tienen que ser valiosos para la sociedad como un todo. No tienen que ser cosas simplemente de marketing o participativas, pero bueno, tienen que tener un cierto valor. Entonces, ahora voy a hablar de algunas de las cosas como nosotros hemos hecho esto. Una de las cosas que yo creo que es importante dentro del espacio del museo es que hay que mantener en el corazón qué es lo que hace que un museo sea diferente. Para mí esto es la colección. Creo que los verdaderos desafíos participativos tienen que ver con hacer que una colección sea participativa. Ahora bien, la mayoría de los museos tienen una pequeña cantidad de sus colecciones en exposición pública, 5 o un 10%. A nivel digitalizado nosotros tenemos un 36%, quizás un poquito mejor, pero si ustedes le preguntan al personal de registro, van a decir que solamente el 36% de la propiedad del museo está bien interpretada. Entonces, bueno, esta es la pirámide. Como pueden ver, la mayor parte de lo que pertenece al museo está en la parte inferior. De todas las cosas que nosotros tenemos una colección muy popular en nuestro sitio web, en donde hay mucho contenido. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el significado o la importancia de la procedencia, tenemos tags, y al agregar estos tags, cuando esta colección se lanzó en 2006. Estos tags eran vistos inicialmente como una forma muy simple de permitir a los visitantes o los usuarios del site que utilizaran sus propios criterios para encontrar distintos aspectos de la colección. En forma similar, tenemos un sistema de recomendación muy básico que muestra algunas cosas muy simples. Con el mismo criterio, esta colección tiene muchos metadatos. Nosotros también pusimos los metadatos con licencia abierta. Uno tiene permiso de visualizarlos y también uno tiene permiso de sacarlos. Entonces, creo que este es un permiso para visualizar, para reutilizar y también permiso para aportar. Son 3 pasos diferentes, son 3 tipos de permisos que es necesario dar con el fin de alentar la participación. Realmente no es posible tener permiso para aportar sin alentar el permiso para visualizar. Otra cosa que yo creo que tuvimos que hacer en ese momento para realmente modificar la forma como la gente se sentía con respecto a la colección y el sentido de su autoridad era poner registros que no estaban del todo completos. En vez de
en vez de editarlos, nosotros los cargamos con este descargo. Es decir, nosotros explícitamente aclarábamos que las obras que nosotros estábamos montando sobre la web no estaban terminadas, pero que teníamos datos de investigación que existían en forma no digital y continuamos haciendo investigaciones para arreglar, para mejorar los registros. Entonces, esto apareció en 2006. Esto es relativamente radical porque sabemos que estamos diciendo explícitamente que nosotros no conocíamos todo sobre esto y el material que teníamos en el website estaba probablemente incompleto y obviamente que lo es. Para mí la colección es extremadamente importante porque el costo de administrar un museo tiene que ver con colecciones que tienen sus defectos. Es por eso que yo me focalizo mucho en este trabajo en torno a las colecciones. Esta es una cita de Max Anderson que habla de el valor de las colecciones. Otra cosa que nosotros hicimos en ese momento fue estudiar algunos de los objetos dentro de una colección y algunas personas querían, por ejemplo, estaban interesadas en algunos objetos que para nosotros no eran tan interesados. Aquí pueden ver estos libros con ilustraciones y tenemos muchos, por ejemplo, estudiantes de diseños que venían a ver estos libros y sus páginas tomadas individualmente, estos libros con muestras de empapelados, por ejemplo. Estos son registros de colección que estaban catalogados básicamente como libros, pero luego en el 2005 nosotros pensamos que podíamos resolver este problema haciendo que estas páginas, que estos libros se pusieran a disposición de los visitantes página a página, no solamente como objeto libre. Y ellos, entonces los visitantes podían llegar y ver los diferentes diseños y motivos de los empapelados. Y bueno, esto ha demostrado ser muy exitoso para nosotros, es algo muy popular en la sociedad y se utiliza en muchas otras maneras también que nosotros realmente no esperamos. Con respecto a este libro de muestras de telas y de diseños textiles, es que damos permiso al público de ver los objetos como ellos quieran verlos, página a página, y les damos la posibilidad de reutilizarlos, dándoles la posibilidad de ver los diseños en muy alta resolución. Esto está presente en el dominio público, esto está disponible públicamente y contribuyen. De esa manera les resulta al público muy útil poder hacer tags y describir todos estos diseños textiles. Cuando nosotros lo hicimos con nuestra propia colección, empezamos a darnos cuenta que la gente podía utilizar sus tags en forma muy particular. Esta es una colección de peinetones. Y una mañana yo llegué al trabajo y encontré que alguien había utilizado un tag para agregar un URL. Esta es una dirección de un website y a mí me interesó mucho esto, me sentí muy entusiasmado porque era la primera vez que había gente que estaba haciendo como un hacking, que estaban actuando como hackers de esta estructura de tags para decirnos cosas explícitamente. Entonces, bueno, yo me metí en esa URL y esta URL conectaba esto. Esto es un registro en un diario digitalizado que está disponible en la Biblioteca Nacional de Australia y si se fijan el link es a un artículo de un diario que describe este tipo de peinetones y de una exposición que se había hecho en los años 30. Entonces alguien había conectado esta colección de peinetones con un tag que llevaba a un artículo de diario que se refería a ese registro justamente. Si proseguimos, nosotros luego agregamos más conexiones, por ejemplo, conectamos a personas con estos objetos
según la información de la biblioteca. En forma similar, a medida que nosotros empezamos a percibir el valor de conectar más allá del Powerhouse, nosotros empezamos a hacer proyectos participativos en torno a esto. Esta es una organización, este es un proyecto web transorganizacional que está tratando de unificar los registros de salud de todos un registro de todas las vestimentas de la época colonial. Y llevó 3 años llevar a cabo este proyecto, fue lanzado este febrero y básicamente es un catálogo comunitario de objetos que por lo general eran de propiedad privada. Tiene apoyo de varias interfaces, pero también tiene mucha capacitación, videos y recursos, y tiene que ver con ayudar a la comunidad a preservar su propio legado, su propio patrimonio, y ayudarlos a basar su patrimonio en un catálogo. Entonces, lo que uno está empezando a ver es que el valor de el patrimonio cultural y el rango, el alcance del patrimonio cultural está creciendo. El acceso a los objetos se está trasladando de la visita física al museo a el sitio web del museo, pero cada vez más se está trasladando a la red en sí. Es aquí donde señalé el punto anterior de los principios en torno al contenido digital, es que existe en donde está la gente. La gente no está presente en los sitios web de museos que están en la red en sí. Y además del mismo informe de un museo de Holanda, se hace hincapié en el hecho de que la colaboración es una parte fundamental de los servicios digitales, pero también lo es la colaboración con otras instituciones culturales y partes por fuera del sector que se consideran como que aportan valor a la sociedad digital. Es por eso que los museos empezaron a trabajar no solamente los unos con los otros, sino también con plataformas en la web en las cuales hay una noción de estilo y de volumen que permiten que la participación realmente tenga lugar. Entonces, si volvemos a estas fotos que están aquí, esta es una foto de nuestra colección que yo mostré antes. Este es un viejo edificio en el centro de Sydney, se llama el edificio de la Reina Victoria, el Queen Victoria Building. Esta es una colección, esto es un negativo. Entonces, hasta que se transformó en positivo, no hay mucho que uno pueda ver. Esto hace muchísimos años que está en el sitio web de nuestra colección. Y además ha habido muchas búsquedas, podemos ver la cantidad de búsquedas aquí. En 2007 estos objetos tuvieron unas 31.000 visitas. Fuimos los primeros en estar en Flickr, en el Commons de Flickr. Y lo interesante de The Commons en Flickr es que utiliza las herramientas que existen y las comunidades de Flickr que tienen que ver con fotografías y fotos y fotógrafos, y se logra una comunidad escalable y una participación escalable. Aquí tenemos los mismos objetos de la colección dentro de Flickr. Y había 2,5 millones de visitas después de 2 años. Después de 4 semanas en Flickr, tuvimos 40.000 visitas. Estuvimos exponiendo ante más personas que en montones de años antes. No solo eso, comenzamos a ver que la gente se enganchaba con cosas que nosotros no teníamos previsto que pasara. Ahí vimos la colección en Flickr. Esta es una foto de uno de los archivos que tenemos, a la que nunca se le había prestado atención. Y vimos que podía formar parte del merchandising, que podía convertirse en una postal o algo así.
empezamos a ver que a la gente le interesaban estas imágenes y se tomaban el trabajo de salir a tomar fotos, incluso ellos mismos, participando en estas comunidades. Estaba la sensación de que el contenido había ido más allá del museo. Obviamente, esto pasa a formar parte del mapa en Flickr. Aquí pueden ver que se alienta a la gente a sacar fotos de los mismos lugares. Y aquí es la sensación que se tiene es que hay una comunidad emergente. Y esto permite estar en el museo porque la fotografía nos lo permite. La fotografía no nos permite el volumen de negocios que harían falta para tener una gran participación. Pero están los sitios web de los museos que no recibían suficiente cantidad de visitantes simultáneos para crear esa sensación de comunidad. Con el uso de Flickr y utilizando las herramientas de comunidad de Flickr pudimos llegar a esa escala. Y por eso empezamos a ver que se podrían conectar con fotos de lugares similares. Nos encontramos con este tipo de efecto. Aquí podemos ver las fotos que fueron tomando y después vimos el valor y el objetivo que tenía la gente al sacar estas fotos hoy en día. Cuando digitalizamos estas fotos, vimos que había una única imagen donde hubo muchas citas, mucho zoom, donde se revelaron historias ocultas dentro de una única foto. Esto, nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, les quería decir que estos son recortes de una foto. Esta es la foto con el zoom. Aquí pueden ver los detalles y la digitalización detallada que se hizo. Eso es algo que nos permite la web, que es imposible dentro del espacio de la galería. Por eso es algo que no se puede lograr en ese entorno, pero sí a través de la web. Esto nos permite entonces contar historias dentro del espacio de la galería y también fuera de él. Bueno, eso es lo que les quería decir con respecto a Flickr. Flickr fue uno de los primeros sitios en que fueron pioneros en esto de etiquetar. Y el etiquetado es la mejor manera de describir. Así que si uno publica fotos de la familia, las puede taguear. Y va a ser fácil así encontrar las fotos que uno quiere ver dentro de la propia colección. Entonces empezamos a utilizar Flickr para navegar. La gente empezó a utilizarlo para navegar en múltiples colecciones. Lo interesante fue que se agregaron tags que eran relevantes al contenido de las fotos. Catalogamos las fotos como un objeto en lugar del contenido de la foto. Y aquí vemos una foto de nuestra colección en Flickr. Y en el sitio web hemos visto todos los tags. Esto dice Australia. Y hay montones de tags que se han ido agregando en el espacio de Flickr. Ahora hay mucha participación y esto forma parte de los catálogos del museo. Si la gente se engancha con nosotros y hace tareas valiosas a través de Flickr, todo eso que está contenido en Flickr se hace visible también en el catálogo propio del museo. Estamos utilizando entonces las herramientas y la tecnología para usar aquello que la gente valora y porque valoramos el tiempo que la gente le dedica a esto.
Tenemos 14 tags de Flickr. Hay un sitio web donde no se puede hacer la tarea de taguear, de etiquetar. Del mismo modo, Flickr, porque ha escalado en tamaño debido a todo esto, tenemos también otros lugares donde vemos el efecto de YouTube, donde la participación tiende a generar comentarios inútiles, molestos. Aquí vemos Princess 42 que se queja que una foto es blanco y negro, que hubiera preferido verla en color, que sería más lindo en color, dice. Y otra le contesta, color, estás loca. Y otro dice, cualquiera que diga more nicer en inglés, o sea, más lindo, es un idiota. Y empiezan a a generarse estos comentarios. Alguien dice que la foto es tan vieja que fue tomada antes de que hubiera fotos en color. Todas estas chats, estas conversaciones que se dan en Flickr. Nosotros decimos que esto puede quedarse en Flickr. Uno puede ver ahí que la gente está moderando de alguna manera los comentarios de los otros. Ese tipo de moderación solo puede ocurrir así, aquí. En el sitio web no sería suficiente. No tendríamos suficiente gente que lo visitara como para crear este tipo de chat y de moderación que se dan en Flickr. Lo mismo con esta foto, la que es tan popular, la gente agrega tags con la ubicación, notas. Y ahora si se fijan en esta foto, cada parte de esta foto tiene alguna nota y esto está bien. Esto puede quedar en Flickr y así tiene su propio sentido o significado social dentro de la subcultura de Flickr. Esto también se puede quedar en Flickr. No es necesario que pase al sitio web del museo. Pero también pasan cosas positivas en Flickr, cosas muy interesantes, como esta foto. Es un remix de que alguien tomó para hacer un trabajo contemporáneo. Pero puede pasar algo también muy útil. Esta es una de las primeras historias que surgieron. Esta es una foto que teníamos en la colección. Salimos a la comunidad y dijimos, esta es una foto de las cataratas de Mossman, pero no parecía que ahí hubiera una catarata. Fuimos a la comunidad y dijimos, estamos tratando de recuperar el lugar donde se sacó esta foto. Díganos si saben dónde se sacó. Y en 3 o 4 horas había gente diciendo en Flickr, creo que decían que sí existen, que está la catarata o el salto ese. Decían que, por ejemplo, hay un lugar, una casa que sí tiene un salto y efectivamente existía ese lugar donde 100 años antes se había sacado esa foto. Este es el lugar en Google hoy en día. Pero esto no tiene que ver solamente con Flickr. Así que tratamos de publicar un libro. Era muy importante publicar un libro que fuese una colección de las fotos del primer año dentro de Flickr, pero también, en lugar de tener texto curatorial, tenía los mejores comentarios. Los curadores utilizaron esos comentarios. Y lo interesante fue que la gente que compró el libro estaba muy complacida de que se hubieran puesto en formato analógico esos comentarios que habían formado parte del espacio digital.
Esto le daba una sensación de permanencia y de valor a los aportes que se habían hecho y les pareció que una manera buena de reconocer sus aportes, los aportes de los comentarios, digamos, había sido esto de publicarlo. Esta idea de que la gente saca fotos y las lleva al mundo nos resultó interesante. Otras personas empezaron a jugar con esto. Esto fue creado por un desarrollador. Este es otro proyecto que hizo alguien más de la universidad. Se crearon nuevas interfaces para la colección. Este es History Pin, donde también tomaron imágenes. Y cosas similares, Sepia Town también. La gente está tomando cosas de la colección del museo porque las consideran valiosas y las ponen en lugares donde se crean nuevas oportunidades de participación con las comunidades. Así pueden, de alguna manera, sienten que se enganchan, que participan, que utilizan la colección. En Sepia Town lo que hicieron fue muy interesante. Tomaron las imágenes, corrigieron los lugares y agregaron brújulas. Y es muy importante. Hubo contribuciones importantes que volvieron a los museos. Esto permitió que se pusieran distintos títulos después de las imágenes tomadas con cámaras y esto permitió el desarrollo también de aplicaciones móviles. Esta es una aplicación que fue una de las primeras en trabajar con Aya y aquí utilizan la cámara del teléfono celular para tomar imágenes y ponen las imágenes del pasado frente a los lugares que están fotografiando. Esto es más o menos de hace 2 años. Hay una versión mucho más elegante. La idea es más o menos la misma. Una de las cosas que surgieron fue que esto permite que la comunidad se vincule con nosotros. Nosotros, según Alisa Croucher, que hizo una tesis analizando la relación de Powerhouse y Flickr, nosotros no podríamos no podríamos mantener el círculo de intercambio durante un periodo prolongado. La experiencia participativa que tanto nos interesaba y nos apasionaba. Tenemos los comentarios en Flickr. Cuando llegó 2010, ya no podíamos contar con el tiempo necesario. El museo no podía dedicarle el tiempo necesario a estas actividades y tuvimos que reducir el flujo que iba hacia la comunidad y los participantes habituales que estaban participando a través de Flickr, viendo nuestras imágenes, empezaron a desaparecer y teníamos que de alguna manera hacer participar a otras personas porque estas personas estaban yendo a otros museos y que pudieran hacer algo recíproco, tener una reciprocidad con ellos. Esto es muy importante porque uno abre esta nueva manera de participar con los museos y se está estableciendo un contrato con los visitantes que dice, bueno, se han cambiado y van a resolver esta relación. Y esto no siempre es posible. Esto creó una serie de elementos importantes para el museo. Cuando hablamos de los principios de la participación, usar el Flickr Commons nos permitió hacer participar a la gente que estaba apasionada con la fotografía
Les dimos permiso para participar, poniendo las fotos en un entorno que no era el habitual o el anterior y que ya estaba preparado para recibirlos. Les pedimos a las personas, les dijimos que queríamos que hicieran con las imágenes, que queríamos que comentaran, que tuvieran metadatos, que nos permitieran ubicar los lugares. Y una de las cosas más importantes fue el libro de comentarios, darles la oportunidad de hacer comentarios que fueran publicados. Y estos resultados han sido considerados muy valiosos. Y además, los metadatos creados por los usuarios están fluyendo de regreso a la colección y nos permiten identificar mejor los objetos que forman parte de estos comentarios globales. Voy a hablar de algunos proyectos participativos, todavía no han sido lanzados. Estos tienen que ver con el proyecto de diarios digitalizados de la Biblioteca Nacional. Y lo que es interesante con respecto a esto es que, bueno, se le pidió a la gente que corrigiera las copias de diarios escaneados o por ESR y bueno, y lo que sucede es que a medida que se va corrigiendo el texto, uno puede ingresar a los artículos donde se hace un listado de las cosas que se corrigieron en los últimos 5 y 6 minutos inclusive. Es decir, que por todos lados hay gente que está corrigiendo estos artículos. Y bueno, ellos tienen cuentas de usuarios y todos los comentarios y todas las anotaciones que ellos quieren agregar se recolectan dentro de sus perfiles. Entonces, la gente de alguna manera hace estas ediciones y bueno, de esta manera se está alentando a la gente para que participe en las colecciones. Y también se digitaliza todo esto de una forma que las máquinas realmente no lo pueden hacer. Y bueno, en realidad hay como un ranking o una tabla que aparece todos los meses y que establece los principales editores del mes o los principales colaboradores del mes. Entonces la gente ha encontrado miles y miles de correcciones, lo cual es realmente sorprendente. Otra cosa similar, este es un proyecto del Reino Unido que ha tomado una serie de bitácoras de los barcos que han viajado en la época de la Primera Guerra Mundial y por la zona de Australia. Y bueno, aquí tenemos esta comunidad que se llama Citizen Science, ciencia de ciudadanos, y de alguna manera lo que ha logrado este proyecto es lograr digitalizar todos estos registros en imágenes de estas bitácoras. Y bueno, estos se digitalizan junto con datos temporales, de lugar y climatológicos, y la gente entonces puede ver la información de la bitácora y pueden, por ejemplo, escribir la ubicación, la fecha y el clima que figura en la bitácora. Esto está generando datos muy importantes para los científicos meteorológicos, por ejemplo, que están empezando a participar empiezan a utilizar esta información que parece bastante ardua, bastante árida, pero en realidad esto les sirve muchísimo para realizar investigaciones. Lo que es muy interesante es que durante la crisis de la digitalización, es que cuando uno se une a, por ejemplo, el proyecto el anterior, el proyecto de este proyecto, uno puede unirse a la tripulación del barco. Estas personas han ayudado también a digitalizar este tipo de bitácoras y de esta manera se puede ver lo que están haciendo otras personas y se puede competir más y, por ejemplo, tomar el rol de capitán. Y esta es una forma de alentar a la gente de
hacer digitalizaciones de grandes bitácoras. Este proyecto está casi terminado. La última vez que yo eché un vistazo, solamente quedaba un 4% que faltaba digitalizar, así que está muy avanzado. Lo mismo se aplica al proyecto History Pin. Se toman estas fotos antiguas y bueno, lo que es realmente interesante es que alienta a la gente a cargar no solamente sus propias fotos, sino también conectarlas entre sí y concatenarlas en historias. Lo interesante es que este es el tipo de proyecto que funciona mejor más allá de una organización. Aquí también funcionan los comentarios de Flickr y no está confinado a una única organización. Es una gran tarea y de alguna manera se globaliza esa tarea y la lleva más allá de los confines de una única organización. Esto es dentro de un museo. Esta es una forma interesante en cómo un proyecto local ha generado participación dentro del museo en Filadelfia. Esto lo voy a reproducir ahora, así que esperemos que funcione bien. Este video muestra un espacio dentro de la galería del museo que le hace preguntas movilizadoras a los visitantes. Lo importante es que se le pide a la gente que escriba la respuesta a la pregunta en una ficha y después esta ficha se escanea y aparece en una pantalla como si fuera un post-it. Lo que es realmente hermoso con respecto a esto es que están los fantasmas de visitantes anteriores que pusieron sus fichas contra la pantalla también. Entonces, aun cuando la galería tiene muy pocos visitantes o cuando hay pocos visitantes en la galería, quedan como los fantasmas de los visitantes anteriores y esto genera esta sensación de que uno es parte de una comunidad muchísimo más grande, a pesar de que uno sea quizás el único visitante en la galería en ese momento. Eso va mucho más allá de esto y hace que todo esto esté disponible en la web, en el sitio web. Entonces, esta es una forma este es el formulario donde a partir del cual, digamos, se toman todas estas respuestas escaneadas. Lo que también es interesante es que uno puede reproducir el video de la persona que lo está poniendo, que está escribiendo esta ficha y la está colgando de la pantalla. De esta manera, entonces, la gente adquiere un mayor protagonismo y da como una sensación de propiedad del propio feedback y de los propios comentarios que uno tiene para compartir. Ahora me voy a salir de las diapositivas. Entonces, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Estamos bien con el tiempo? Levanten el pulgar para afirmar que sí o si no, pulgar para abajo para decir que no. Ya terminó el tiempo. Bueno, entonces como dije antes, hay muchos pulgares hacia abajo, ahí veo. Bueno, en la segunda charla que voy a dar dentro de 24 horas más o menos, yo voy a hablar con respecto a lo que va a ser más que nada en relación con algunas de las estrategias móviles y algunos de los cambios que se han introducido en las estrategias móviles. Muchas gracias. Mucho de lo que yo discutí recién está presente en mi blog. Ustedes también lo pueden ver o la URL. Así que bueno, si es hora de preguntas. Yo sé que me pasé un poquito de tiempo porque no podía ver el reloj, pero bueno, les pido disculpas. Creo que el micrófono de ustedes está muteado. ¿Puede ser?
Muy bien, preguntas por escrito. Muy bien, me encantó. I would like to ask you something in connection with participation which originates based on values. Tiempo. ¿Alguna de las traductoras mejor que...? Así escribimos directamente, le traducís a él de una. Está bien. Y cuando él conteste, traducimos al español. Desde allá. ¿Cómo se establecen los valores sobre los que trabaja la participación en el museo? Si se discuten, si es de sentido común, ¿cómo surgen? Este no es mi teclado. How are values established when dealing with participation? I'm not quite sure. Ok. Sí. Creo que en general está basado en el sistema, en el sentido común. Creo que vos te estás refiriendo a esto de si uno lo edita, si uno toma decisiones con respecto a lo que uno decide mostrar. Por supuesto que sí, pero tendemos a permitir donde sea posible que nuestro contenido exista en plataformas automoderadas. Por eso a mí me gusta Flickr tanto. También Facebook es un poquito más capcioso, los blogs también lo han sido un poquito más. Pero sí diría que la participación, la buena participación por lo general requiere algún tipo de moderación o de facilitación. Ese es un término más atinado. Por lo general esto está basado en el sentido común. ¿Con eso respondí a tu pregunta? ¿Quién y cómo se coordinan todas estas tareas dentro del museo? ¿Hay un equipo específico? ¿Es él solo? ¿Cómo se hace una estructura para mantener este tipo de proyectos? Yo tengo que tipear una pregunta, por favor. Is there a specific structure to our... Específica para nuestra organización o una estructura para las respuestas? Sí, para coordinar, claro. El personal que participa de estos proyectos a lo largo de los últimos 5 años hemos tratado de alguna manera descentralizar la coordinación de los especialistas de contenidos, con lo cual los curadores moderan su propio blog. El curador de la exhibición va a salir del canal de Facebook. Entonces tratamos de asegurarnos de que el staff que es más responsable del contenido o de los temas en torno a los cuales está ocurriendo la participación, también sean los moderadores y estén involucrados activamente dentro de esas comunidades. Esto ha implicado mucho trabajo de parte del equipo digital, porque han tenido que capacitar al personal educativo y curatorial para que ellos se sientan cómodos con estas plataformas. Una de las cosas que yo creo que no hicimos tan bien es tomar ese sentido de participación y reinyectarlo en el museo en sí.
Es aquí donde se presentan muchas cuestiones con respecto a ver cómo los equipos de diseño de la exposición y la gente que trabaja en las exposiciones pueden tomar ese sentido de comunicación entre los visitantes y los curadores, los visitantes, y transformarlo en una experiencia física real dentro del museo en sí. Esta es una tarea mucho más ardua y en el tipo de museo en el cual nosotros estamos insertos se ve complicada por la forma como el museo ha sido diseñado físicamente. Él mencionó unas tensiones y continuos entre distintos públicos. Él mencionó un público al que está orientado este museo, que pueden ser las familias y los niños. ¿Cómo él promueve esa participación? Porque veo que está Yes. Sí, las tensiones, siempre van a existir tensiones. La tecnología cambia con mucha rapidez y lo que funciona una vez no siempre sucede la vez siguiente. Lo que Yeah, so I think in a museum that has a lot of families and children as key audiences, I think that one of the things that I've kind of struggled with, and my teams have kind of struggled with a lot, is that the audience. Y para mi equipo, los visitantes que nosotros recibimos online no necesariamente son los mismos visitantes que físicamente se presentan en el museo. Entonces, la experiencia participativa que se espera a partir de la web, desde el punto de vista de los visitantes, desde la web no es necesariamente la misma que se aplica a los visitantes que se presentan físicamente. En forma similar, en un museo que tiene muchas familias que lo visitan, no todas las personas que traen a los chicos al museo quieren participar, no quieren que se los obligue a participar. Esta nuevamente es una de las cosas que ha sido un desafío para nosotros. Y por lo tanto, la idea de que tenemos que manejar las expectativas de los visitantes, tanto en el website como en el museo físico, es algo muy importante. Obviamente nosotros creamos un sitio web de niños, para los niños en el museo, y tiene muchos temas pre y post visita, pero esto es mucho menos participativo que otros aspectos del website, y creo que esto que nada se debe al hecho de que cuando hablamos con los padres y con los chicos también, su noción de qué es lo que es el museo está muy focalizada en lo que es el momento en el cual están en el museo, y esa es una de las cosas que creo que es difícil para los museos, es decir, cambiar esta idea de quiénes somos y qué somos. Yo quería mostrar una diapositiva que en realidad quería mostrar antes, ahora se las voy a mostrar justamente porque creo que explica algunas de las cuestiones. Entonces, estas son algunas de las cuestiones. La participación en cuanto a la escala tecnológica y aumentar la velocidad de la participación, pero obviamente tanto dentro del museo físico como dentro de la web en sí, la competencia para obtener atención y tiempo puramente en la web es algo que es muy alto.
particularmente cosas que involucren microtareas, por ejemplo, las cosas que requieren un compromiso a más largo plazo. Es algo mucho más desafiante porque tiene que existir la revisita. En el grado en el cual la gente está dentro del museo en sí, por lo menos uno ya los puede comprometer a que estén dentro del espacio del museo. Entonces uno puede armar un entorno que está más estructurado para la participación, y creo es una de las cosas que Powerhouse no ha hecho también. Nosotros no hemos tomado las oportunidades que uno puede aprovechar con una audiencia cautiva. Obviamente, con toda la tecnología y la participación se ha logrado cambiar el ADN del museo. Lo que es el museo ha empezado a cambiar, y yo realmente quiero ver cómo va a cambiar. Me gustaría ver cómo va a cambiar esta idea del museo inclusive más. El museo no es solamente un edificio. Entonces uno, con el cambio de las tecnologías y la transformación de las tecnologías, también va a cambiar la relevancia o la pertenencia de una colección. Lo interesante es que ahora tenemos la capacidad de llevar a escala las prácticas de recolección, y ahora tenemos la posibilidad de recolectar cosas que son más acordes a la importancia, que tienen más valor social. Podemos cuestionar el valor social de nuestras prácticas de recolección en una escala que antes había sido imposible. Pero por supuesto, sentimos que todo esto tiene que ver con el cambio constante. No hay una respuesta única que sea correcta, y una de las cosas que Powerhouse ha hecho bien es que ha invertido mucho en desarrollo de capacidades a nivel interno. No ha tratado de crear una única unidad. Ha estado muy comprometida con asegurarse de que se incorporen las tecnologías y las oportunidades de participación en todos los lugares que sea posible, pero esto obviamente depende de tener una organización y una estructura que aliente el cambio y la aceptación de esto, pero que también aliente al personal a que se sienta cómodo con esta sensación de cambio, que a mí me parece que es bastante difícil. Ahora voy a pasar a esto. Muy bien. Gracias. Los veo dentro de un día. Thanks. Gracias.